Quisiera ahora a todos ustedes hablarles de algo muy especial. Procuramos que todos los temas que tratamos aquí sean especiales, pero nuestro editorial, que es esto, de alguna forma yo diría que casual, aunque yo no creo en la casualidad, pero vamos a dejarlo ahí. Después de este editorial hay algo reservado para todos ustedes que tiene que ver de una forma muy directa con lo que a continuación voy a decir. En 1971, en un pueblo, Belmez de la Molanera, cercano a Jaén, aparecieron, como ya saben todos los aficionados al misterio, unas caras, unos rostros, en una humilde casa de una familia, María Gómez Cámara, y aquellas caras no desaparecían. ¿Qué era aquello? ¿Qué era aquello que estorbaba a María por las mañanas porque fregaba y fregaba para que eso desapareciera? Aquello no desaparecía de ninguna de las formas, sino que, muy al contrario, aparecían más caras, se transformaban, mutaban, cambiaban, etc. Es cuando entró en escena el profesor. No hablaré más de él porque lo haré después como homenaje a su 7º aniversario de su fallecimiento. Se envía a Germán de Argumosa para que se sepa, no voy a entrar en detalles, ¿qué era aquello? ¿Era un fraude? ¿Era algo diabólico? ¿Algo demoníaco? ¿Era simplemente una ilusión óptica? ¿Qué eran aquellas caras? ¿Qué era? Don Germán estuvo allí y estuvo tiempo estudiando, investigando. Vino, como diré después, Hans Bender, eminente parapsicólogo mundialmente conocido. Y la televisión de Luxemburgo estuvo también en la Casa de las Caras haciendo sus correspondientes pruebas. Se precintó bajo notario la casa durante un mes. Allí nadie entró en ese mes, y cuando abrieron después de un mes la casa, se dieron cuenta de que habían cambiado muchas de ellas, otras habían desaparecido, habían aparecido otras nuevas. Esto se hizo por cuadrantes, es decir, hablamos de una investigación muy seria. Pero sí quiero decir algo en este editorial visual en el programa. Y es que Belmez, aún hoy, en noviembre de 2014, sigue siendo un misterio. Un misterio que nadie ha sabido descifrar, explicar en absoluto. Yo respeto, como no, las opiniones, el criterio, las investigaciones, las conclusiones, las explicaciones, las supuestas conexiones entre las caras y otras cosas. Respeto profundamente y totalmente a esos investigadores, pero para mí, después de tantos años, ese misterio, para mí, uno de los más grandes, porque es un fenómeno único en la historia de la parapsicología, no solamente moderna, no solamente contemporánea, es un fenómeno único que no se ha logrado explicar de ninguna de las maneras, en absoluto. Por una parte, se sigue diciendo, algunos siguen afirmando que es un fraude. Evidentemente no conocen el fenómeno, o no conocen. Cualquier persona que conozca mínimamente el fenómeno sabe que eso no es un fraude. Por otra parte, sí decir que, como después
les contaré, en cuanto a Bender, por ejemplo, autoridad mundial en parapsicología, doctor en psicología, quedó descartado el fraude, quedó patente en sus propias palabras en un documento que más tarde citaré, mecanografiado por él, con el membrete de la Universidad de Friburgo de Brisgovia. Quedaba patente, él siendo, Bender me refiero, siendo inmanentista o parapsicólogo racionalista, aquellos parapsicólogos que piensan o opinan que todos los fenómenos, o la mayor parte de ellos, son provocados por la mente o el psiquismo de la persona. Bender corroboró la paranormalidad del fenómeno, descartó el fraude y le dio la razón en esa carta a don Fernando Argumosa y Valdés, ya que hubo, no voy a citar nombres, opiniones en las que se decía que eran pues muestras del resultado de la combinación del hollín con el vinagre y la lejía que se pasaba cuando la fregona se pasaba por encima del suelo. Es decir, explicaciones de lo más peregrinas, absurdas y que no tienen ningún sentido absolutamente. Quien ha estudiado Belmez, mínimamente, ocurre como con el fenómeno de las psicofonías, por ejemplo, quien lo ha experimentado, quien lo ha estudiado, sabe que las psicofonías es un fenómeno real. Otra cosa es lo que sean las psicofonías, o cuál es su causa, o de dónde proceden. Pero decir que las caras de Belmez, las teleplastias, que es el término parapsicológico que hay que emplear, que las teleplastias o caras de Belmez son el resultado de una mezcla de hollín con vinagre, con sales de plata. Podría seguir enumerando cosas que se han dicho. Un simple capricho del cemento, se picó, es decir, podemos y haremos un programa dedicado a Belmez. Se picó completamente una de las caras y volvían a salir, es decir, la paranormalidad ha quedado ahí. Y para terminar, reivindicando que Belmez es, en efecto, un fenómeno auténtico, único en el mundo, como digo, y paranormal, sí quiero decir que bajo mi humilde punto de vista, Belmez, el fenómeno de Belmez, de las caras de Belmez, no está en absoluto explicado. Esta es mi humilde opinión, como en este caso estudioso de lo paranormal. No está explicado. Se han propuesto hipótesis, posibilidades, nunca teorías. Una cosa es una teoría y otra cosa muy diferente es una hipótesis que está por debajo de la teoría. Pero es que casi ni como hipótesis. Pero bueno, algunas cosas que se han dicho, pues haciendo un esfuerzo por ser generoso intelectualmente, podemos escribirlas dentro de un contexto hipotético. Por lo demás, ahí tienen todos ustedes, hay bibliografía sobre el tema, hay libros muy buenos en España y fuera de España. Las revistas habituales de nuestro país han tratado el tema y no solamente una vez, y creo que con rigor. Se han publicado cosas que quizás no tienen una base de sustentación, o son hipótesis que realmente no llegan ni a eso, ni a hipótesis. Y algo también que sí les quisiera decir o manifestar en este editorial visual mi descontento. Y es que en determinado lugar no es tirar la piedra y esconder la mano, es sencillamente tener educación y no señalar con el dedo a nadie. Simplemente digo, en un lugar, no hace mucho, una persona, hablando de Argumosa y de Belmez, y de las psicofonías que Argumosa grabó en la casa de las caras, tuvo la desfachatez, porque es una desfachatez, y una osadía. Decir que habría que escuchar esas psicofonías porque siempre porque siempre se había hablado de ellas, pero que nunca se habían escuchado.
Esas psicofonías son las que grabó don Germán, que hoy está muy presente en el programa. Se nota que es el 7º aniversario de su partida, de su muerte. Psicofonías de don Germán que decían brevemente algunos contenidos. Kiko, una voz que decía Kiko, borracho, por ejemplo. Se habló de que en esa casa, hace muchos años, había existido un burdel. Esto se ha escuchado y se ha dicho, y se ha escrito. También una psicofonía tremenda, una voz angustiosa, grabada por Germán de Argumosa en Belmez, en la casa, que dice: es que yo sigo enterrada. Atención con la frase, es que yo sigo enterrada. Esto da pie para un amplio tiempo de reflexión que haremos aquí, lo haremos. Es que yo sigo enterrada. ¿Cómo es posible que, si la causa es trascendente, diga que sigue enterrada? Porque es verdad que se hallaron huesos. Se hizo una pequeña excavación y se encontraron huesos, al parecer. Y la última que voy a mencionarles, ante 12 alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid, cada uno con su grabadora, don Germán y el profesor de Solas, del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Madrid, todos al mismo tiempo, en una misma estancia, allí, donde están las caras, grabaron el siguiente contenido: el infierno empieza aquí. Eso fue lo que se grabó en las 13 grabadoras. En las 12 de los alumnos, eran 12 alumnos, 12 grabadoras y la grabadora de Germán de Argumosa. El infierno empieza aquí. Una voz angustiosa, con tono angustioso. Esas psicofonías existen. Aquí pasa como con las famosas, que no quiero volver a oír hablar del tema. Haremos un estudio pormenorizado que puede llevarnos 2 años o 3 años, o el tiempo que sea, de las psicofonías del infierno, ya que, menos mal, ya ha quedado evidenciado que hasta grandes figuras del mundo del misterio y de la comunicación han escuchado. Yo se las he puesto porque me lo han pedido y han dado fe varios compañeros periodistas, pero más de uno y de dos, a petición suya, de que se las pusiera. Ha quedado evidenciado que esas grabaciones existen y lo han dicho públicamente. Después de eso, sencillamente vamos a hacer poco a poco un análisis de esas grabaciones y dentro de 2, 3, 4, 10 años, cuando la investigación esté terminada, pues emitiré mi opinión y publicaré el resultado de la investigación. Nada más. Digo esto porque ocurre con las psicofonías de Belmez como con las psicofonías famosas del infierno, que decía esta persona. Es que, a saber, nunca se han escuchado, como dando a entender que Germán de Argumosa se había inventado. Dando a entender, o al menos yo entendí eso, que se había inventado las psicofonías. Bueno, pues esas psicofonías, para la tranquilidad de esa persona, decide que existen. Otra cosa es que no tenga acceso a ellas. Se siente, como se suele decir, pero es así. Esas parafonías existen. Y nada más. Simplemente manifestarles mi convicción en Belmez, fenómeno apasionante, inexplicable. No sabemos qué son esas caras, porque igual aparece la pava, que aparece el ermitaño. Son caras que, por ejemplo, el mentón de una conforma la frente de otra y la boca de esta segunda conforma el pómulo de una tercera, por ejemplo, por poner un ejemplo hipotético. Y por tanto es que se han hecho controles exhaustivos al máximo, con el máximo rigor, fotografiando por cuadrantes, como digo, por ejemplo, y se transforman, cambian, desaparecen, aparecen otras nuevas. Infórmense, el que quiera informarse, que se informe,
en realidad ocurre como con todo, que es un problema de desinformación, de ignorancia, que es la desinformación, el no saber, y en algunos casos que también se ha dado en Belmez, se dio y se da, es la mala fe. Pero con la mala fe ya contamos, y esas personas que emiten una opinión para destruir Belmez, en este caso Belmez, pues sencillamente por aquí nos entra y por aquí nos sale, sencillamente. Si me permiten la expresión visual. Muchísimas gracias. Este es nuestro editorial. Curiosamente, hoy enlazado con Germán de Argumosa, con su recuerdo, un homenaje que le hemos hecho y que no podía faltar porque don Germán falleció el 3 de noviembre de 2007 y hace apenas unos días pues ha cumplido el aniversario, el 7º aniversario de su fallecimiento. Y Belmez, había que decir esto porque lo que he comentado pues fue no hace demasiado tiempo y yo no puedo consentir que la honestidad intelectual de don Germán de Argumosa se vea en ningún momento en mi presencia afectada. Gracias amigos, seguimos. El editorial del mes, diciembre del año 2014. ¿Quién lo diría? Buenas tardes señoras y señores, les saludo cordialmente desde la Sierra de Madrid para hablar en este tiempo de un asunto que me han planteado más de una vez. Estaba Jesús de Nazaret, estaba Jesucristo, estaba Jesús loco. Esto se ha dicho, es el personaje histórico sobre el que más se ha escrito en toda la historia de la humanidad. Se ha dicho de todo, desde que era homosexual, por ejemplo, lo cual, como ya saben y conocen todos ustedes mi opinión, yo respeto cualquier opción sexual de cualquier persona, mientras lógicamente no se haga daño a nadie. Lo digo en el aspecto ético, el adulterio. Que si era un revolucionario político, que si fue el primer comunista, que era un hippie, que incluso yo lo he escuchado decir que tuvo relaciones sexuales. Esto es una aberración, pero tengo que hacerme eco de la información y de las cosas que he escuchado. Que tenía relaciones con algunos de sus apóstoles, que como ya saben y ya se encargó ese autor, que para mí es, y lo voy a decir, desde un punto de vista metafórico es un autor maldito. Me refiero concretamente al Código Da Vinci, Dan Brown, un señor que publica un libro, miles y miles, empiezan miles de ventas y miles y más allá de miles, vendiéndonos lo que, en mi opinión, como hay libertad de expresión y libertad de creencias, es mi opinión, lo digo con todo mi respeto, pero Dan Brown nos cuenta un cuento chino, y nunca mejor dicho, que no hay por dónde cogerlo, sencillamente. Sí, se dirá, se puede argumentar, es una novela, pero deja el pozo o los pozos. Yo, el Código Da Vinci, no he perdido el tiempo en leerlo. Sí, lógicamente conozco su temática, pero no voy a entretenerme más en este punto, simplemente decir que también se ha apuntado que Jesús estaba casado, que se casó con María Magdalena concretamente, que tuvo descendencia, ya saben, los merovingios, en fin. Y también hay un punto que yo quiero plantear aquí. De todo lo que he dicho, nada de eso es cierto.
alguno de ustedes o algunos de ustedes pueden decir, bueno, ¿y usted cómo lo sabe? Pues miren, simplemente por lo que se denomina la exégesis bíblica, es decir, el estudio de los textos, en este caso de los evangelios. Jesús ni era un hippie, ni fue el primer comunista, ni instauró, como también se ha dicho, el comunismo o la filosofía, ideología comunista. Jesús no se casó, era un rabí, así le llamaban, era un maestro que había hecho los votos del nazir. El nazir es el que permanecía en castidad, se dejaba crecer el pelo, la barba y tenía una tendencia, el nazir, ascética. Juan Bautista, que vivía en el desierto, hizo muy posiblemente los votos del nazir. Jesús, cada uno tiene su opinión, evidentemente. Yo opino y lo digo claramente, como digo en mi página web, en nuestra página web, digo lo que pienso. Jesús no necesitaba en ningún caso tener relaciones sexuales con ninguna mujer. Estaba muy por encima, espiritualmente muy por encima de las tentaciones carnales, de los deseos carnales, de la concupiscencia, de lo que se suele llamar concupiscencia de la carne. Y en definitiva, todo lo demás, un revolucionario político. Jesús en ningún momento, cuando entra en el Domingo de Ramos, que celebramos dentro del cristianismo, realmente las personas le reciben o pusieron sus mantos en el suelo para que él, subido en un pollino, pasase y con las palmas fue recibido, Hosana, es decir, le estaban reconociendo como el Mesías. Pero claro, el pueblo de Israel esperaba un Mesías político, un Mesías que les liberase del yugo, de la opresión, en este caso de los romanos, y les confundió, porque el Mesías vino, pero espiritualmente, no como un personaje político. Estaba loco. Un documento hace algún tiempo que cayó en mis manos, en el que se hablaba de Jesús, refiriéndose a él cuando vivía en Nazaret, que no fue ni muchísimo menos hasta que empezó a predicar. Jesús viajó, estoy seguro, en su vida oculta, a la India, quizás al Tíbet, quizás también apuntan algunos autores e investigadores a Roma, a Atenas. En definitiva viajó para aprender, viajó en una búsqueda, un camino, un sendero de recorrido interior para descubrir realmente quién era. Por tanto, no estuvo en Nazaret 30 y tantos años hasta que empieza a predicar, después de bautizarse en el Jordán por Juan Bautista y de irse al desierto y sufrir las tentaciones, 40 días y 40 noches o 10 días y 10 noches. El 40 es un número bíblico sistemático que aparece muy frecuentemente en los textos bíblicos. Estaba loco. Esto se ha planteado. Era un enajenado, y esto lo he escuchado decir. Jesús de Nazaret era un enajenado, era un judío, como digo, lo he escuchado, era un judío convencido, radical, que sencillamente estaba mal de la cabeza. Yo quiero decir aquí y citar de los textos neotestamentarios de los evangelios un pasaje que siempre me ha llamado tremendamente la atención. Tremendamente. Es cuando él está predicando en una casa. Las casas de Israel entonces, lógicamente, son muy diferentes a lo que entendemos ahora, evidentemente, pero la casa estaba repleta de personas y dice el texto, el evangelio, no sé si es Mateo, en este momento no recuerdo en qué evangelio, Juan no, Mateo o Marcos o quizás Lucas,
que su madre y sus hermanos fueron a buscarle, dice el texto, porque decían, está fuera de sí. Es decir, está loco. Sencillamente, el estar fuera de sí es estar loco. Llegan a la casa y le dicen, oye, están ahí tu madre y tus hermanos que te están buscando. Y dice el texto que mirando a su alrededor, dijo, todos los que escuchan mis palabras y las ponen en práctica son mi madre y mis hermanos. Una respuesta tremenda, tremenda. Claro, aquí se abre otro frente que otro día abordaremos, y es si realmente Jesús tuvo hermanos, porque los hermanos se citan, es que se citan y se dan los nombres: Simón, Judas, Santiago, Rebeca, Ruth y alguno más. Por tanto, eran hijos de José, como se ha apuntado, de un primer matrimonio, quedó viudo, eran parientes, como dicen otros, sencillamente primos. Hay discusión desde hace mucho tiempo y seguirá pasando el tiempo y habrá discusión en cuanto a si Jesús tuvo hermanos hijos de la Virgen, de María la Virgen, hermanos carnales, no parientes o hijos de José de un primer matrimonio. Pero sí se pensaba que estaba loco, efectivamente. Antes he dicho que cayó en mis manos un documento en el que se le calificaba como el loco de María en Nazaret. El loco de María, ya desde jovencito, desde muy joven, porque su comportamiento, según esos autores, no era el comportamiento de un chaval, de un adolescente normal. Se retiraba a la soledad, posiblemente con un perro que tenía. Se retiraba, estaba solo, en el monte, en el campo, en la montaña, a orillas del mar de Galilea o del lago de Genesaret, o del Yam, como también se le conoce. En definitiva, Jesús es un enigma inacabado e inacabable, las dos cosas. ¿Realmente estaba loco? Yo les pregunto a todos ustedes, amigos, en este editorial del mes de diciembre de 2014, les pregunto, en su opinión, ¿Jesús estaba loco? Le acusaron los judíos de hacer los milagros con el poder de Belcebú, es decir, del demonio, de hacer los milagros a través de la magia, de la hechicería, que era fruto de una unión carnal entre María la Virgen y un soldado romano, un tal Pantera. En definitiva, el Talmud dice cosas bastante duras de Jesús de Nazaret, reconoce, es decir, diciéndolo, está reconociendo que Jesús fue castigado y torturado hasta morir en la cruz porque se autoproclamaba semejante a Dios. Claro, si teológicamente es la segunda persona de la Trinidad, pues es Dios también. Pero eso no vamos a entrar ahora en ese punto. El tema de hoy era, y les dejo a ustedes que piensen, evidentemente para hacer, lo que es cierto es que para hacer lo que él hizo, la verdad es que era un tío, dicho coloquialmente, iba a emplear una expresión, ya me entienden, con mucho valor, con muchísima valentía y sin miedo a nada. Tengan ustedes en cuenta que estamos hablando de hace 2000 años, estamos hablando de una sociedad tremendamente complicada, dividida en sectas, fariseos, saduceos, celotes, etc. Y Jesús rompe con un montón, por no decir con la mayoría o la mayor parte o todas, la ley mosaica, la ley de Moisés, el famoso, pero yo os digo, habéis oído que fue dicho en el Levítico, en el Deuteronomio, pero yo os digo todo lo contrario. Aquí recuerdo a Miguel Herrán, un humanista, gran conocedor de la figura de Cristo, con tertulia habitual de Antonio Josales durante muchísimos años en Radio España, Cadena Ibérica, y él decía esto, y es verdad, es que es totalmente cierto. Se enfrentó, había perdido el juicio, buscaba la muerte, buscaba ser martirizado,
morir como un mártir en la cruz. La teología nos habla de redención. Podríamos extendernos muchísimo, señoras y señores, en este asunto que hoy les he planteado. Su familia, ya he citado esos versículos del Evangelio. Está fuera de sí, pensaban, está fuera de sí. Está loco, ha perdido la cabeza. Está loco. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? Les dejo ahí la pregunta. Se pueden citar otros versículos donde se deja entrever que las gentes, por lo menos en un porcentaje importante, pensaban que Jesús estaba sencillamente tocado psicológicamente, es decir, que estaba mal, estaba enfermo. Yo no lo creo en absoluto, creo que era el equilibrio en persona, personificado. Lo que sucede es que aquellos eran unos mequetrefes, aquellos eran unos personajes que no entendían el A y o U ni siquiera, y fue precisamente la casta sacerdotal, los sacerdotes, quienes instigaron principalmente su muerte, su prendimiento en Getsemaní, su juicio. Pilato, que no Pilatos, porque se dice Pilatos, no es Pilatos, es Pilato. Pilato, Herodes, y luego pues todo lo que conoce. Lo tiene en mi libro viene todo. Sábana Santa lo nunca contado, de Anaya Oberón Multimedia, mayo de 2014. Aprovecho para decirlo porque es un trabajo que me ha llevado varios años y realmente pues ahondo mucho en el asunto, y yo personalmente no pienso en absoluto que Jesús estuviera loco. Simplemente tuvo tal valor y tal valentía de enfrentarse, no con odio, ni con ira, ni con rencor, simplemente llamando las cosas por su nombre. Pero claro, estaba hablando de esa forma, pero yo os digo todo lo contrario de lo que dice la ley de Moisés. Delante de fariseos, de saduceos, de sanhedritas, de sacerdotes, claro, y aquello le costó la vida, entre otras cosas. Lo dejamos aquí, amigos. Este ha sido el editorial de este mes, editorial de televisión de diciembre del año 2014. Les dejo ahí la pregunta: ¿estaba Jesús loco? Sencillamente, con todo mi respeto, por supuesto, faltaría más para los que llamamos locos, porque padecen locura. Toda mi compasión, por supuesto, y todo mi cariño y comprensión para esas personas que desgraciadamente padecen ese problema mental. Nada más, amigos. Creo que es un tema interesantísimo. Muchísimas gracias y un saludo muy cordial. Buenos días, amigos. Las 7 prácticamente y media. Aquí estoy, recién levantado, para hablar unos minutos sobre algo que este fin de semana pasado he estado pensando y meditando, reflexionando. ¿Cuánta desigualdad hay en el mundo? ¿Verdad? Yo iba para futbolista, pero Su Majestad no lo quiso. Podría ser un joven engreído, sí, con muchos millones en el banco, porque se juegue en primera, incluso en segunda, depende en qué equipos. Pero en el fútbol se gana mucho dinero. No les voy a decir que yo hubiera jugado en el Real Madrid, ojalá, pero sí en primera división. Si eso hubiera sucedido, yo no estaría aquí.
no hubiéramos hecho la labor que hemos hecho desde hace 25 años, sí, 25. Ni seguiríamos en este momento aquí, ni todo lo que nos quede por vivir, orientar y ayudar a los demás, aquellos que lo necesitan. Estaba pensando este fin de semana, vi el partido del Madrid ante Córdoba, o del Córdoba, ya que jugaban en casa, contra o ante el Real Madrid, y de lo que le pasó a Ronaldo, a Cristiano, pues unos minutos antes de finalizar el partido. ¿Cómo es posible? Y que conste que yo a Cristiano Ronaldo le tengo una especialísima devoción. Yo para futbolista, como os he dicho. Lo dejé en juveniles. Me faltaban 2 años para llegar al primer equipo del Rayo Vallecano. ¿Cuánto ha subido? ¿Cuantísimo ha subido la cantidad o las cantidades, el número de futbolistas que vienen de un sitio, de otro, que vienen, pues sencillamente, vienen a la Liga de las Estrellas a jugar? Y se manejan cifras realmente escalofriantes. No sé si quiero recordar que el fichaje de Cristiano le costó al Real Madrid 96 millones de euros. Para mí, junto con Messi, son los 2 mejores jugadores del mundo, sin duda alguna, pero eso no justifica la desigualdad. Ponen ustedes un canal, yo de vez en cuando a XN para ver en mi tiempo libre pues alguna serie que me interesa, y entran unos anuncios que son realmente devastadores, desoladores, de niños, bebés, niños en África que se están muriendo, y mueren por desnutrición, por tanto por enfermedad y por ausencia total de medios médicos o sanitarios. Y mi pregunta de este fin de semana era esa: ¿por qué? ¿Por qué unos tantísimo y otros tampoco? ¿Por qué millonarios acaudalados, con varios coches, varias casas, o mejor dicho, palacios o palacetes, y otros que duermen en la Gran Vía de Madrid, cubiertos con cartones, con cajas? ¿Por qué? Y lo hablaba con una persona y yo le explicaba que sencillamente es porque nos han contado, nos han explicado, si es que lo han hecho muy mal, en qué consiste realmente la vida, para qué estamos aquí y el porqué de nuestras miserias, desgracias y desigualdades respecto a otras personas. La riqueza es una muy dura prueba, ya lo creo. Hablo desde un punto de vista espiritual. Dios te da el dinero y te dice: a ver qué haces con él. Menos mal que existen millonarios de muy diferentes ámbitos que, por ejemplo, Julio Iglesias, en fin, para mí la mejor voz del mundo, sin duda alguna,
tiene terciopelo en la voz, que dice mi madre. Pues bien, Julio Iglesias es un hombre que me tuvo en sus brazos cuando yo era niño, muy pequeñito, a mi hermana también. En fin, no voy a contar, tampoco hay necesidad de contar intimidades, pero así, la familia Iglesias Presley, pues tenemos la familia Vázquez, pues una amistad muy bonita. Éramos vecinos, hablo de hace muchos años. Y menciono a Julio Iglesias porque, entre otros muchos, afortunadamente, porque Julio Iglesias recientemente, no hace demasiado, pues hizo un concierto y donó todo lo recaudado. Eso lo ha hecho muchas veces. También existen futbolistas. Les hablaba de Cristiano, desconozco si ha hecho algo así, pero sí futbolistas como Raúl, por ejemplo, del Real Madrid, Casillas. Hay muchos nombres. No puedo citarlos a todos, pero ¿cómo podemos hacer que todos tengamos para vivir y que nadie muera ni de hambre ni por falta de asistencia médica y sanitaria? Eso no puede ser. En un mundo ya del siglo XXI, una civilización, hablo ahora globalmente, no se puede permitir el gravísimo pecado de ver en palcos de honor a hombres y mujeres vestidos con camisas y corbatas de seda, con chofer en la puerta. Y no se vaya muy lejos, no hay que irse a África tampoco. Nos podemos dar una vuelta por la Puerta del Sol, como a veces he dicho, por la Gran Vía, que también he citado. Y ahí verán ustedes, los que no lo han visto, lo que hay. Y lo que hay es terrible, en este sentido. Yo les dejo ahí, amigos. Me tengo que marchar, tengo un asunto que gestionar esta mañana. Pero he querido estar estos 10 minutos con vosotros, con ustedes, con un poco de sueño. No importa. Lo importante es estar aquí. Y voy a seguir estando en este videoblog, porque tengo muchas cosas que contar. Que tiemble más de uno. Gracias, amigos, y pensemos verdaderamente por qué esas desigualdades, reencarnación, karma, pruebas, o si realmente no existe nada, porque la vida es así de puñetera, en resumen. Demos gracias a Dios. Los que creamos, seamos lo que seamos o profesemos lo que profesemos, agradecidos con Dios por lo que tenemos. Porque tenemos, créanme, que tenemos mucho. Siempre queremos más. Y cuanto más tienes, más quieres. Y eso no puede ser. Ablandemos un poco el corazón, que lo tenemos un poco bastante endurecido. Pensemos en los demás. Sí, hombre, con lo que tengo que pagar. Sí, hombre, con la cantidad de recibos que tengo. Ese no es el camino. Por mucho que tengas, siempre tendrás un euro, fíjense lo que les digo, 1 euro para dárselo a ese pobre mendigo que está en la puerta de un supermercado esperando unas monedas para poder comer y dormir en una pensión prácticamente destartalada, porque así es la vida. Amén. Vamos a hacer todo lo posible para cambiar. Gracias, me voy, cojo el coche porque me esperan cosas.
Gracias amigos, un saludo y un abrazo muy fuerte desde aquí y nos vemos pronto, muy pronto, con más temas, muchos temas. No precisamente del misterio, a veces sí, a veces no, que iré planteándoles a ustedes aquí, en este apartado. Gracias, un saludo. Pues aquí me tenéis, aquí me tienen, todos ustedes, en Todo Sea Dicho, un atardecer de domingo frío, entre montañas, en plena naturaleza, a los pies de un ciprés. Ya saben todos ustedes el simbolismo, el significado que tiene el ciprés. Inauguramos aquí, queridos amigos, este videoblog que se va extendiendo como la pólvora por todo el mundo. De aquí a unos meses todo el mundo tendrá su videoblog, si me permite la broma, el comentario, pero es que es verdad. Y como yo quiero estar en contacto con todos vosotros, quiero, no todos los días, no va a ser posible todos los días, pero sí estar de vez en cuando presente aquí. No estoy maquillado, no estoy en televisión, estoy, ya lo veis, en plena naturaleza, porque hacía tiempo que tenía yo en mente esta idea de hablar sobre un tema determinado durante unos minutos y contaros, como anunciamos en nuestra página web, el día a día de un pensador, de alguien que piensa. ¿Qué es un pensador? Pues efectivamente, alguien que piensa. Y precisamente lo que está sucediendo estos días no es para menos. Ahora me pongo muy serio porque el tema realmente lo es. El terrorismo islamista. Lo que ha sucedido en París, en ese periódico. Una tragedia, realmente. Pero el problema es que esto se está extendiendo. Y va a más. Precisamente esta mañana escuchaba en una cadena de radio, una entrevista a una francesa, precisamente, de nacionalidad francesa, pero que es musulmana, y decía que en absoluto estos individuos, estos asesinos, no representan en absoluto al auténtico y verdadero Islam. Desgraciadamente, y es así, sobre todo desde el 11S, hay muchas personas que automáticamente hacen una asociación entre musulmán y terrorismo. Hay que condenarlo, y como decía esta mujer, ningún libro santo, decía, yo digo ningún libro sagrado, para los musulmanes el Corán, no puede ordenar, matar, asesinar al prójimo, se sea fiel o infiel. Es decir, se profese la religión musulmana o el Islam, o se sea cristiano, copto o hinduista, es que da igual. Porque no vendría de Dios, en definitiva. Es decir, Dios no puede querer bajo ningún concepto, y es más, es un insulto a ese ser supremo, al ser supremo, el pensar que Dios, a través de un libro sagrado, como es el Corán para los musulmanes, para mí es la Biblia, no puede, bajo ningún concepto, es una contradicción absoluta. Desde muchos puntos de vista no puede ordenar el asesinato. Es imposible. Por esta razón han sucedido muchas cosas estos días. Nos pegamos un susto tremendo sobre todo aquí en Madrid. Yo ahora mismo no me encuentro en Madrid capital, estoy en la sierra, pero a 50 kilómetros de Madrid, y se paró el metro porque apareció un paquete sospechoso, se paralizó todo, un auténtico caos. Al final, afortunadamente, ese paquete no contenía ningún explosivo, afortunadamente. Pero el miedo está latente, es decir, eso es evidente. Y con cualquier persona, o casi con cualquier persona con la que se hable,
evidentemente el terrorismo islamista, la yihad, la guerra santa, vaya usted a analizar lo que expresan esas dos palabras, guerra santa. La guerra nunca puede ser santa, porque la guerra es violencia, y la violencia está en contradicción totalmente con lo santo, lo sagrado. Es una contradicción en términos que ya desde un punto de vista, por ejemplo, meramente filosófico, es inadmisible e inaceptable. Está ocurriendo en esa cadena de radio también daba la noticia de que anoche un periódico en Alemania que se ha solidarizado con el periódico francés que ha publicado las famosas viñetas de Mahoma, pues que había sido atacado con objetos incendiarios y demás. Y lógicamente no es alarmar, simplemente es comentar un asunto de plena actualidad e informar al que no esté informado. Es un asunto que preocupa a un porcentaje muy alto de la sociedad, en definitiva, porque están ahí, sencillamente, están ahí. La estructura, digámoslo así, sin ser lógicamente especialista en terrorismo islamista, pero realmente cualquier fanático yihadista que tiene la convicción de que tiene que matar al infiel puede poner una bomba aquí o allá. Pensemos que todos tendríamos que ser una familia, como lo es la gran familia del Ministerio de Más allá de la realidad. Pues exactamente igual. A Dios le da igual que sea uno musulmán, cristiano, hinduista o budista. Todos somos hermanos e iguales. Elena Enciso, que está ahí detrás, me dice que vaya cortando porque me parece que la batería debe andar un poco regular. Inauguramos aquí este videoblog. Estaré con vosotros, con ustedes, para los más mayores, lo antes que pueda, no todos los días, pero sí iremos comentando aquí en Hablando Claro, iremos comentando cosas, no solamente relacionadas con el mundo del misterio, sino cosas relacionadas pues con la actualidad, con lo que yo, por ejemplo, si a alguien le interesa, he hecho ese día, en fin, en contacto con todos vosotros, que os debo todo, porque sois mis seguidores y os doy las gracias de todo corazón por ello. Gracias por estar ahí, y me voy para casa porque está empezando a hacer frío y se está empezando a hacer de noche. Así que muchísimas gracias por estos minutos que hemos compartido. Terrorismo islamista, ahí queda. Confiemos en las fuerzas de seguridad del Estado, por supuesto que son magníficas, y vivamos en sosiego, con paz y tranquilidad, sin hacer daño a nadie, que es de lo que se trata. Gracias, amigos, y un abrazo muy fuerte. Buenas noches, amigos, y bienvenidos a este editorial del mes de marzo del año 2015. Editorial del mes. El mes pasado, en el editorial, les hablaba de un tema realmente peleagudo, espinoso, yo diría que hasta triste, muy triste, como es el suicidio. Y he recordado un caso, lo cuento muy brevemente, pero merece la pena desde el punto de vista fenomenológico. Una casa donde uno de los hijos se suicida. No voy a omitir detalles, es un caso que llegó a mí de primera mano hace no mucho tiempo. Y al poco tiempo empezaron los fenómenos. El hermano, fue quien contactó conmigo, me comentaba, entre otras cosas, al cabo de unos meses después del suicidio, pues percibo a ráfagas su colonia perfectamente, cuando ya por supuesto habían retirado todos los objetos personales del hijo fallecido. Su colonia. Por las noches, pasos,
por el pasillo. Como si alguien se tumbase en la cama del fallecido. El sonido, el crujir del colchón. La luz del baño se encendía sola, la del pasillo también. La puerta, sobre todo del baño, también se cerraba o se abría sola. Es decir, que había una serie de fenomenología que indicaba, sugería, siempre en hipótesis, pero sugería que en efecto algo estaba pasando, y todo fue a raíz del suicidio de este chico. Pues bien, fenómenos como esos que he citado, en lugares donde se produce suicidio, los hay y ocurren, e insisto en ello, porque es muy importante. Les hablaba antes de estadísticas. Hemos estado haciendo cálculos, el equipo que estamos aquí, parte del equipo del programa, son 4.000 muertes al año, aproximadamente, de suicidios. Son muchas vidas. Superar la depresión. La depresión, en muchos casos, lamentablemente, termina en suicidio. Yo siempre les he dicho una cosa a todos ustedes. En televisión, en mis escritos, a través de internet, en mi página web, en prólogos que he hecho para otros compañeros, en capítulos que he hecho, en libros de otros compañeros, en la radio, por supuesto, en los medios de comunicación, en general. Siempre he dicho lo mismo. Cuando una persona se encuentra deprimida, se empieza a encontrar mal. Yo le preguntaba una vez al doctor López Ibor, hijo, uno de ellos, era el psiquiatra, en una entrevista que le hice, le pregunté, doctor, ¿cuándo una persona debe acudir al especialista, al psiquiatra? Y él me dijo, cuando la vida de esa persona, lo que le sucede, su estado, le impide llevar una vida normal. En ese momento hay que acudir al especialista. Y siempre lo he dicho, por favor, olvídense. Anoche veía, lo quité porque no le voy a dar share, porcentaje de audiencia, a una persona, no voy a entrar en hombre o mujer, da igual, quien sea, con cosas que son de verdad, son de risa. Si no fueran porque muchas personas se lo creen, es una falta de respeto. Esa parafernalia que montan en más de un canal, con absurdidades, que son falaces, que son mentiras, totalmente. En mi opinión, se está engañando a las personas, se están aprovechando, en general, no solamente digo en España, el sentimiento de las personas. Y una persona que tenga una depresión, uno de los síntomas de la depresión, pueden pasar dos cosas. O bien que la persona esté siempre durmiendo, porque quiere desconectarse de la realidad, pero hay personas que, contrariamente, padecen insomnio y no pueden dormir. ¿Y qué ocurre? Es el caldo de cultivo perfecto para este tipo de personas, de individuos. Una persona que se encuentra mal con un síndrome depresivo, con depresión severa, ni les cuento, que se encuentra mal, en definitiva, busca una ayuda, pero es que esa ayuda no se la va a dar ni el tarot, ni las velas, ni las runas, ni los pozos del café, ni los alfileres, ni tantas y tantas, en mi opinión, y es mi opinión como parapsicólogo y como especialista en este tipo de temática. Ya son muchos años, sé de lo que estoy hablando, y he conocido a muchas personas, créanme. Son auténticas tomaduras de pelo, sencillamente. Y don Germán lo decía. Don Germán decía que esto tendría que estar tipificado en la ley. Se dan estafas, no digo esto, estafas, con cantidades, por hacerte una limpieza, por ejemplo, pongo un ejemplo, por hacerte una limpieza, que así lo llaman, una limpieza energética de la casa, y para que las cosas te empiecen a ir bien, te cobro 3.000 euros, o 1.500, o 1.000, o 500, es que me da igual la cantidad. Y la persona desesperada se gasta sus ahorros para pagarle a ese sinvergüenza, con todas las letras,
los 2.000, 3.000 o 4.000 euros o la cantidad que le haya pedido. Y es una tomadura de pelo, absolutamente. Por favor, no caigan ustedes en la trampa. Si usted se encuentra mal, siempre lo he dicho, por favor, vaya al médico. Vaya al médico. Que para eso han estudiado una carrera, además larga y dura. Y el médico, su médico, le dirá, pues vaya usted al psiquiatra, vaya usted al psicólogo, y si necesita una medicación, tome una medicación. Hay personas que optan por la homeopatía, hay personas que optan por lo que llaman medicinas alternativas. Yo, sinceramente, no creo mucho en ellas, pero bueno, dejo la opción. Cada uno que haga lo que crea conveniente. Lo que es muy importante, hablando del tema que estamos planteando en este editorial, el mes de marzo de 2015, es que la persona que tiene o que padece una depresión, cuando es depresión, no está triste o melancólico o nostálgico, no, hablo de depresión, para esa persona todo le parece un mundo. Y levantarse de la cama le parece un mundo. El momento, y que vaya por delante que ni soy psiquiatra ni psicólogo, pero sí he leído mucho sobre el tema, he entrevistado muchas veces a psiquiatras, psicólogos, he tenido mucha vinculación por mi padre con programas en televisión española sobre salud, y he conocido a grandes profesionales de la psiquiatría y de la psicología. La persona está postrada completamente, y el peor momento del día para una persona que tiene depresión es el despertar, porque es la conexión con la realidad, es un volver a empezar, es volver a poner en marcha la maquinaria. Yo recuerdo unas palabras, como no, y le mencionaré las veces que sea necesario, siempre lo digo, y que me venga en gana. Unas palabras del profesor Argumosa, que le decía a una persona con depresión: aunque le cueste a usted un mundo, por favor, ponga de su parte, por salir, por levantarse, por irse a la calle a dar un paseo. Lógicamente, cuidado, si la persona está medicada y está muy somnolienta, se puede caer, puede perder la noción del espacio, del tiempo, puede haber cuidado. Ahí la familia tiene que estar muy pendiente de esa persona porque está enferma, es una enfermedad. Y además una enfermedad en la que nos dicen los especialistas que se sufre tremendamente, se sufre muchísimo. Por tanto, para una persona que tiene depresión es muy importante el pasear, la luz. En una persona con depresión habitualmente se da una inversión del horario. Es decir, se vive más de noche que de día, porque el día se produce un fenómeno de rechazo hacia la luz. Y, por ejemplo, el atardecer, para una persona que tiene depresión, ese intervalo de tiempo de 1 hora, hora y media, es duro. Como he dicho, es más duro el despertarse y levantarse. Y por la noche, por lo general, suelen mejorar. Esto es lo que se observa en los pacientes. Otro punto importante: no se aíslen, por favor. Yo hablo como, de alguna forma, persona que he vivido muy de cerca el asunto con diferentes personas y que he entrevistado a grandes médicos, grandes psiquiatras, grandes psicólogos. Es un tema que me preocupa y me interesa, y también precisamente por lo que he dicho antes, porque lleva o puede llevar al suicidio, y de hecho lleva al suicidio muchas veces. Les decía, importante, no se aíslen ustedes, por favor. Esto ocurre. El depresivo, la persona deprimida, tiende a aislarse, no quiere saber nada del mundo. Es lo que cierta persona, estimada por mí, llama su madriguera, es decir, uno está en su madriguera y de ahí no sale. Se cortan, por tanto, error total, las relaciones sociales. Es muy importante, no voy a decir, porque no es lo que pienso,
y hay que decir siempre lo que se piensa honestamente. Que una persona esté siempre de fiesta y con unos y con otros, no va a estar cómoda esa persona. Pero sí, esos amigos que siempre hay 2, 3, 4 o amigas, o amigos y amigas, apoyarse en esas personas aparte de la familia, por supuesto, y salir. Y hay que poner voluntad. La palabra voluntad en la depresión, en cómo superar una depresión, es fundamental. Fundamental, la voluntad. También se descuida la higiene. Esto es muy importante porque afecta directamente a la autoestima. Afecta directamente. Por favor, tiene que hacer todo lo posible la persona que padece depresión, ayudado por familiares, por amigos, por seres queridos, a asearse, aunque sea mínimamente. No digo 2 duchas todos los días, pero todos los días el aseo, el perfume, la colonia, que en definitiva es aromaterapia. Es así, y funciona, y eleva el estado anímico. Una fragancia, un perfume agradable, levanta el ánimo si le gusta a la persona. Si no le gusta, evidentemente es mejor que no la compre. Pero importantísimo el aseo. Y otra cosa muy importante, las comidas, la alimentación. La persona depresiva, dependiendo del tipo de depresión que padezca, pueden pasar principalmente 2 cosas. O bien que coma muchísimo y engorde mucho, o bien mucho, pero muchísimo a veces. O bien que la persona se vuelve inapetente y no come absolutamente, prácticamente nada, por no decir nada. Por tanto, el cuerpo es como un coche, hay que echarle gasolina y la gasolina es el alimento. Y hay que alimentarse. Es evidente que una persona con depresión, que ahora mismo esté viéndonos y que esté escuchando lo que estoy diciendo, siempre con la mejor de las voluntades, pero apoyado en todo lo que he leído y escuchado como les he dicho, en boca de grandes especialistas, pues evidentemente el hecho de prescindir de la alimentación es, si me permite la expresión, una burrada, porque se sabe que la alimentación repercute en el estado anímico. Si uno se queda sin comer y no es un ayuno de tipo místico o religioso o espiritual, la persona se va a sentir mal y anímicamente mal. Por tanto, importantísimo, resumiendo ya para terminar, voluntad. Aunque, como decía don Germán, le cuesta a usted un mundo, por favor, no desconectarse de la realidad, no aislarse, levantarse todos los días con la mayor fuerza, y si usted es creyente, seguro que Dios, que es Padre y Creador de todos nosotros, le ayudará, nos ayudará seguro. Gracias, amigos, un abrazo muy fuerte, y a todas las personas que están viéndonos y que padecen este mal, la depresión, mucha fuerza, a por ello, podemos, claro que sí. Muchísimas gracias en este editorial del mes de marzo de 2015. Un abrazo muy fuerte, hasta pronto. Buen amanecer, porque prácticamente está amaneciendo. No hay nada mejor como disfrutar fresco, lúcido, después de tan pocas horas de descanso, demasiadas horas, porque verdaderamente muchas horas de descanso embotan la mente y el corazón, como dicen en la India o en India los yogis, los gurús. Por tanto, muy buenos días a todos ustedes, gracias por estar ahí en esta nueva semana. Cada semana un videoblog, trabajando mucho, con muchas obligaciones, que más que obligaciones son regalos, porque lo que con gusto se hace, y lo que se hace con vocación, ante todo, y por otra parte disfrutando, yo creo que no es una obligación, sinceramente. Hoy quiero hacer algunos comentarios, como es un videoblog, acerca de algo que me parece importante, y además me parece importante porque nos afecta cada día, cada segundo a cada uno de nosotros. Y es si somos auténticos.
¿Qué quiere decir eso de ser auténtico? Es un lenguaje que emplean mucho los jóvenes y los no tan jóvenes también. Eres auténtico. Yo soy auténtico. Aquel es auténtico. Bueno, pues traducido al lenguaje de adultos ya con una cierta edad, se llama honestidad. Honestidad e integridad. Honestidad es ser consecuente con uno mismo, con sus convicciones, con sus valores, cada uno los que tenga. Positivos, evidentemente me estoy refiriendo a positivos porque sería una contradicción en términos. Un valor, una virtud, nunca puede ser negativa. He recordado estos días una frase de San Juan de la Cruz que dice, muy conocida, que dice: en el atardecer de la vida nos examinarán del amor. ¿Ustedes saben por qué en tantas representaciones artísticas, pinturas, esculturas, iconos, etcétera, se representaba, se sigue haciendo pero muy poco, se representaba a los eremitas, esos hombres que se marchaban, y también mujeres en menor medida, esos eremitas que se marchaban a los desiertos, a las cuevas, a entregarse a la vida espiritual, a la contemplación, a la oración, a la mortificación, todo hay que decirlo, y a muchas otras cosas, todas ellas para elevar su espíritu? ¿Qué ven en esas representaciones? Por ejemplo, San Jerónimo, que ha sido representado más de una vez. Sí, el que tradujo la Biblia de griego al latín, la famosa Vulgata. Estuvo en una cueva viviendo. Otro día les hablaré de la vida de San Jerónimo, porque es apasionante. Él se marchó al desierto, a una cueva, principalmente porque era consciente, y por eso lo hizo. No se aguantaba a sí mismo. Lo hizo porque tenía un carácter insoportable para sí mismo y por supuesto para los demás. Por otra parte, y principalmente tenía, y él lo reconoció, y por eso lo hizo, y por eso se fue a mortificar a la cueva, al desierto, apartado, porque tenía, o poseía, o le invadía una lujuria exacerbada. La lujuria puede tener muchos grados, pero la lujuria, dicho así, por encima, es un deseo desordenado en cuanto al impulso sexual y que, por tanto, excede lo que suele ser natural o normal en un hombre o en una mujer. San Jerónimo se retiró, luego volvió, estuvo en Roma, le nombraron, en fin, un alto cargo, y luego ya se retiró otra vez al desierto, estuvo muchísimos años y tradujo, entre otras cosas, la Biblia. Bueno, vamos al tema. ¿Por qué digo San Jerónimo? Ustedes habrán visto en esas representaciones, habrán visto principalmente dos cosas: que esos eremitas han sido pintados, dibujados con dos elementos: una cruz de madera, símbolo por excelencia del cristianismo, y por otra parte, aquí voy, una calavera, un cráneo. Eso no es porque sí, eso es por algo. ¿Qué simbolizaba eso? En primer lugar, Gólgota, donde fue crucificado Jesucristo. Gólgota quiere decir el monte de la calavera. También se dice, aunque puede haber tradición o parte histórica, que tenía forma de cráneo. Aparte de eso, era principalmente para que el eremita tuviera presente siempre que la muerte estaba acechante, que la muerte podía sobrevenir en cualquier momento, que el morir podía acaecer en cualquier instante al monje, al eremita en este caso. Era un recordatorio de que la muerte, y de eso no nos libramos ninguno de nosotros, queridos amigos, es un tema amable, es un tema real, porque por ahí vamos a pasar absolutamente todos. De eso no nos vamos a librar. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Créanme que estos días he pensado no poco
precisamente en este asunto. Ser consciente, no pensar o... ¿cómo decirles? Saber que algún día te vas a morir, sino el ir tomando conciencia de que algún día morirás. Me moriré. ¿Y después qué? Cada uno de ustedes tiene su opinión, evidentemente. Pero yo les pregunto, si creemos en la existencia de una vida después de la muerte, independientemente de nuestras creencias, convicciones y demás, no les digo si partimos de la fenomenología paranormal, la pregunta es, sin entrar en cielo, purgatorio o infierno, pero para mí es no evidente, es una convicción, que después de la muerte continuamos existiendo. En otra dimensión, diferente, que llamamos el más allá. Nuestra alma abandona el cuerpo y accede a esa dimensión. Y en función de lo que hayamos hecho, iremos a un sitio o a otro. Seremos felices o desgraciados. Lo que viene después no voy a entrar en ello. Pero la pregunta de hoy es, ¿somos auténticos? ¿Somos realmente consecuentes con nuestros valores? Ya no digo creencias, convicciones. Con lo que mantenemos como verdades, aunque luego no las practiquemos. De ahí la famosa frase de haced lo que yo diga, pero no hagáis lo que yo haga. Esto lo hemos escuchado muchas veces. Y es verdad, y es cierto. Yo a ustedes les puedo dar, me pongo de ejemplo, yo a ustedes les puedo dar muy buenos consejos y luego hacer todo lo contrario. En ese caso sería un hipócrita y un falso. Procuro no hacerlo, procuro no ser hipócrita y falso, creo que no lo soy. Procuro ser honesto y si me he equivocado, procuro reconocerlo o lo reconozco directamente. Y pido perdón. Pero si realmente existe algo, ¿qué es todo esto que he montado? Yo la semana pasada, en el anterior videoblog, les hablaba del final de los tiempos, de cómo están las cosas, de cómo está la sociedad de hoy en día. Y yo les digo, realmente lo que hay ahora mismo presente, lo que reina, lo que impera, es el reflejo de todos y de cada uno de nosotros. De todos no, pero lo que sí es verdad es que un porcentaje muy alto, ni me incluyo ni me excluyo, estoy comentando simplemente. Lo que sí es cierto es que cada vez hay más hipocresía. El ser auténtico, que es el tema principal de hoy, es traducido para los jóvenes y para los no tan jóvenes que no lo hayan pensado. El ser auténtico, para mí, significa ser consecuente con lo que uno piensa, cree, y no les digo si tiene convicciones. La hipocresía es uno de los actos más feos, pero no solamente desde un punto de vista estético-moral, sino también de cara, que quizás es lo que menos importa, lo que piensen los demás. Mientras mi interior esté en paz, o mínimamente en paz, a mí lo que opine el vecino de enfrente de mí, créanme, que no me importa absolutamente nada. Yo lo que tengo que tener muy presente es que procuro hacer las cosas bien, procuro. Otra cosa es que luego las haga o no. Todas bien, hombre, todas bien. Nadie es Dios, salvo Dios. Pero lo que sí es verdad es que no siempre las cosas salen como queremos, pero sí la voluntad, el poner voluntad en ello. Yo les decía la semana pasada que esta sociedad es un cadáver en descomposición, y es cierto. Yo no sé lo que les pasa a las mentes, y no lo digo ahora desde el punto de vista de una psicopatología o de una patología mental. Eso lo excluyo porque eso son enfermedades mentales. Hablo de personas que mentalmente están, entre comillas, sanas, que no padecen ninguna patología mental, pero que sin embargo tienen el corazón podrido. Creo que no será el caso de la mayor parte de todos ustedes, y tampoco, afortunadamente, tampoco es mi caso. Pero, de verdad, en cuántas estupideces, en cuántas imbecilidades,
en cuántas idioteces se pierde el tiempo haciendo o llevando a cabo cosas, voy a decir tareas, labores, urdiendo tramas extrañas por ahí, no les digo nada con las redes sociales, lo que hay ahora, algunos dicen que es un invento del diablo, en parte no les falta razón. Bueno, pues eso, precisamente eso que tenemos que tener muy presente, ser auténticos. Es decir, si tú piensas eso, si tú crees eso, si tú crees que hay que ser una persona digna, que no quiere decir imbécil, como siempre digo, lo que coloquialmente se conoce como buena persona, vuelvo a decir, no idiota, porque el que es buena persona es inteligente, debe serlo, y el inteligente no es tonto, ni es imbécil, ni es idiota, ni se deja tomar el pelo. Pero obrar con pureza de intención, ser consecuente con lo que uno piensa y cree, y de verdad, olvídense, es una sugerencia de su amigo Santiago Vázquez, de su amigo Santiago, que les acompaña cada semana en este videoblog, a través de santiagovázquez.es y de YouTube. Por favor, seamos auténticos, consecuentes con lo que creemos, pensamos, sentimos, o que ya en un mayor grado tenemos la convicción de que eso es así. Apártense ustedes, por favor. Háganme caso, con casi mis 45 años, sé que me queda muchísimo por aprender, pero ya he pasado el Ecuador de mi vida, según la media de vida en España, en este país, ya lo he pasado, y por tanto, y es verdad que a los 18 años cogí la puerta de mi casa y me marché, volví unos meses y hasta hoy. Pues es cierto que todo eso pasa factura. Ya no bien después de la muerte, que tengo la convicción, por supuesto, de que así es, sino que aquí mismo, una persona, cuando hace las cosas muy mal, con mala intención, cuando es un bicho, cuando es una serpiente, una víbora, cuando se dedica a murmurar, a criticar, por favor, vamos a ser personas. ¡Personas! Es mucho pedir. Empezando por mí, yo el primero, pero es que yo procuro hacerlo. ¿Lo consigo siempre? No, siempre no lo consigo. Procuro. Lo importante, recuerden, es la intención con la que se hacen las cosas. Porque al mismo tiempo estamos dando ejemplo a nuestros hijos, yo no los tengo, de momento, a nuestros hijos, nuestros sobrinos o sobrinas, los jóvenes que nos ven, que nos escuchan, a los que estamos de cara al público, pero da igual, un padre de familia, una madre, un hijo, quien sea. Todos somos espejos, seamos auténticos, por favor. Es el mensaje que hoy les quiero enviar a través de este videoblog. ¿Somos auténticos? ¿Usted qué cree? ¿O tú que eres más joven, qué crees? Ser auténtico es emborracharte, liarte con este, con aquella, con el de más allá, poner a caer de un burro a unos a otros, urdir, como he dicho antes, tramas, ir a por el vecino de enfrente. ¿Eso es ser auténtico? Eso es ser un pobre diablo que no tiene dónde caerse muerto. Es una persona pobre, espiritualmente, interiormente, como lo quieran decir. Vamos a por la autenticidad, ¿de acuerdo? Vamos a intentarlo, Amigos, gracias por ver una semana más este videoblog, gracias por ver el anterior, que ha tenido éxito, hemos sobrepasado las 2000 de momento, las 2000 visualizaciones en YouTube, y lo importante no son las cifras, es el mensaje que a ustedes les llegue. Gracias y hasta la semana que viene con más temas de la actualidad, del pasado, del presente y tal vez del futuro. Muy buenos días.
si el mundo se parara en su bata de algodón. Santi medio dormido, Pilar en su canción, y todo olía a colonia y a puro sin perdón. Fue en una tarde extraña, verano sin razón. La tele susurraba algo de Eurovisión. Julio entró despacio con porte de campeón y alzó a los dos hermanos con gesto de oración. Julio los acunó como si el mundo se parara en su bata de algodón. Santi medio dormido, Pilar en su canción, y todo olía a colonia y a puro sin perdón. Pilar le dijo agua, Santi estornudó. Julio sonrió leve y el tiempo se dobló. Cantaba entre suspiros un viejo bolerón y los niños temblaban de puro devoción. Julio los acunó con un brazo en la gloria y el otro en el salón. Santi en un suspiro, Pilar con el chupón, y el aire se llenaba de colonia y corazón. Luego se fue en silencio, dejando su calor. Un mechero en la mesa y un eco en el colchón. Pero en los sueños vuelve como una bendición, y en cada siesta larga regresa su canción.